Los chamanes más poderosos de México. Íntima selección de Jacobo Grinberg Silverbaum. Los chamanes de México es una realización de corte científico documental. Grinberg nos explica desde una perspectiva psicológica y ontológica la experiencia chamánica, los poderes curativos, la clarividencia, pero también señala los medios por los que se logran estos resultados, que básicamente son tres: la intuición o sensibilidad portentosa del chamán mexicano, su poder de voluntad y un optimismo envidiable. Pocas veces aparecen figuras como Grinberg Silverbaum, aquel lucio psicólogo y científico que lo arriesgó todo, inclusive su carrera profesional, para engrandecer la figura del brujo curandero mexicano. Silverbaum develó algunos análisis sobre la existencia de un espacio etérico que aguarda toda la información del universo, misma que interactúa frecuentemente con la mente para proyectar holográficamente la realidad. A través de su teoría sintérgica, donde nos dice que la consecuencia es medible y por tanto existen diferentes niveles de ella para dibujar el exterior que percibimos, así como su teoría dermo-óptica, que explora la telepatía en niños mexicanos y cómo la piel puede ser un medio de transmisión de información. Confabuló a lo largo de su vida un aproximado de 50 libros y un Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México. Sus más célebres trabajos mantienen fricciones con ideas como la del orden implicado del físico cuántico David Bohm, e inclusive de manera indirecta con el trabajo de campo del antropólogo Carlos Castañeda. Ejemplo de ello es su fantástica obra Pachita. Más allá de entender que un chamán es un hombre que fusiona plantas psicoactivas con la sacralidad, habría que recordarnos que no todos los brujos curanderos utilizan este medio para sanar. De hecho, es menos común que encontrarse con quienes lo hacen a través de cantos, oraciones y un puñado más de hierbas e instrumentos considerados de ayuda para su metodología. Escribe Silverbaum en esta obra que los chamanes parecen poseer una gran maestría en el enfoque de su factor direccionalidad, siendo capaces de activar diferentes experiencias en distintas localizaciones del espacio y niveles de la realidad. Asegura de igual forma que pueden catalogarse según la concepción que tienen de la realidad, lo que nos lleva de nuevo a su teoría sintérgica y los niveles de conciencia que pueden alcanzar al ser humano dependiendo de la técnica utilizada. Para acreditar su teoría sintérgica, Silverbaum y un equipo de investigadores se introdujeron a las cátedras del día a día de curanderos famosos mexicanos como Don Lucio de Morelos, Doña María Sabina en Huautla, Doña Asunción en Hidalgo, Doña Licha de Puebla y la misma Pachita en la Ciudad de México. Resulta fascinante encontrarnos con textos como este, donde se desmenuza en finas hebras experienciales nuestra cultura endémica, o a palabras de Antonio Artaud, la cultura eterna de México, la que ha podido sobrevivir al modernismo al menos desde la más antigua de las civilizaciones mexicanas de las que se tiene registro, la tolteca. Silverbaum se refiere a los chamanes mexicanos como algunas de las personas más desarrolladas del planeta, psicólogos autóctonos de los que deberíamos de servirnos de su brillantez antes de que terminemos por sepultarlos bajo la modernidad y el fuerte desapego de las nuevas generaciones a los conocimientos tradicionales de su propio linaje. Los chamanes de México. Don Lucio. Este chamán, estudiado y descrito en este libro, proviene del linaje de los graniceros o los ritualistas del Rayo de México, en el estado de Morelos, donde Don Lucio y otro grupo más de chamanes de la zona pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres, y además deben pasar la prueba del rayo, que literalmente consiste en sobrevivir a la caída de uno sobre el cuerpo. Doña Pachita. Oriunda de Parral, en Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México, su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana nahuala en quien Grinberg personalmente profundizó más,
ahondando en su capacidad de afectar el espacio, la energía y la materia con la mente para sanar enfermedades. Explica que la mente es capaz de dar indicaciones al cuerpo de manera inconsciente, para indicar, por ejemplo, que debemos mover un brazo y tomar un objeto o una pierna para caminar, y que de esta manera, brujos del nivel de conciencia de Pachita lograban darle indicaciones a cuerpos en el exterior para sanarlos a través de milagrosas operaciones quirúrgicas. En su libro Las manifestaciones del ser, Pachita, Grimberg relata a detalle estas operaciones invisibles. Plantea también la relación de este enigmático don con las curaciones que curanderos y líderes aztecas realizaban en la época precolombina, personas que fungían como médiums o instrumentos orgánicos para que seres espirituales pudieran encarnar en el mundo material y sanar a quien así lo pedía. Doña María Sabina. De Huautla, Oaxaca, es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno, lográndolo a través de letanías y hermosos cantos. Según Grimberg, también poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Esto es, que podía ver el estado interno de aquellas personas. Don Iván Ramón. Oriundo de la Sierra de Oaxaca y habitante de la Ciudad de México, este chamán, al igual que Pachita, entraba en trance para permitirse curar como un médium. Desde los 5 años, don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. Tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón que con tan solo tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual, y éste le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes a utilizar para la sanación. Don Ramón también poseía el don de exorcizar, lo que muchos chamanes alrededor de México conocen como desalojo. Cada uno de estos chamanes lograron una preparación envidiable: penetrar áreas de sí mismos que en el cerebro humano usualmente se encuentran bloqueadas, intransitables para cualquier humano de nivel de conciencia promedio, para ayudar a otros. Es tal vez el don más admirable que estos psicólogos autóctonos de México nos han enseñado con humildad a lo largo de los años. Y aquí seguirán, permaneciendo como viejos libros, esperando a ser nuevamente abiertos por aquel que requiere explorar su origen y el de todas las cosas. Decía el gran Grimberg, quien por cierto desapareció misteriosamente en 1994, que la libertad solo se obtiene si uno logra conocerse a sí mismo. Chamanes de México, la cara oculta.